Nuestros invitados de hoy son dos de los tres protagonistas de un nuevo libro llamado Diálogos en Espejo. Ella es una de las historiadoras más conocidas del país, autora de títulos que han alcanzado miles de ejemplares y actualmente ocupa el cargo de subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura. Él es periodista y escritor, especialista en entrevistas y autor de varios libros como Los dichos del contador Damiani, Habla Julio y Todo un país detrás. En Diálogos en Espejo se intercambiaron opiniones sobre la historia de nuestro país y del mundo, pero también, y teniendo en cuenta la premisa que el pasado ilumina el presente, se abordaron otros temas. La eutanasia, el fenómeno de lo políticamente correcto, los gobiernos de Cuba y Venezuela y las presidencias de Mujica, Vázquez y Lacalle Pou. Bienvenidos a Dato y Relato, Ana Ribeiro, Pablo Cohen, un placer tenerlos. Muchas gracias. Un placer estar acá. ¿Cómo andamos? Muy bien, es un gusto estar con su audiencia, con amigos y con una amiga a la que admiro tanto como Ana. Pablo, venís de una seguidilla de títulos, ¿no? Estás metiendo uno atrás del otro, lleva tiempo, sí, ¿no? Además haces libros de investigación, pero también donde hay mucha conversación y todo lo que hemos hecho algún libro que implica entrevistas, sabemos lo que lleva preparar la entrevista, hacer la entrevista, desgrabar o editar la entrevista. Sí. ¿Cuánto tiempo hace que venís trabajando con Gerardo y con Ana sobre este libro en particular? Bueno, con Ana y Gerardo terminamos el libro en agosto de este año. Lo empezamos en marzo del año pasado, tuvimos la primera conversación, así que llevó más de 1 año y medio. Yo en el medio tenía otros proyectos y ellos también. Y la verdad es que ese tiempo, Esteban, de maduración, es decir, de darle cajón al libro para dejarlo respirar y ver los defectos que podía tener de mi parte, no de la de ellos, fue muy bueno porque sirvió para dividirlo adecuadamente y con naturalidad. Por eso digo que del capítulo 1 al 4 hay una primera parte muy intelectual que tiene que ver con nuestras raíces culturales, si querés, con la formación de los tres, que es distinta pero tiene muchos puntos en común. Y después una segunda parte en la que hablan más los ciudadanos, Ribeiro y Caetano, de temas políticos y de actualidad, como algunos de los que mencionaba recién Fernando. Así que fue un deleite, fue poner una mesa en casa con mucho té, y que hablaran dos eminentes historiadores, eruditos, pero con una gran capacidad pedagógica, que son, como digo siempre, pero no como un eslogan, sino porque es cierto, dos queridos amigos. ¿Y qué quiere decir eso? Que anteponen la amistad y la adhesión a ciertos principios morales a las diferencias ideológicas que puedan tener y que quedan plasmadas en el libro, porque el libro está lleno de polémicas, pero polémicas muy fuertes con un tono amable propio de la amistad. ¿Cómo surge la idea del nombre, del tema del libro, de juntarlos? Esto tiene un proceso. Sí, obvio. Es muy interesante. Juntarlos se me ocurrió después de que colaboráramos en distintos proyectos. Los tres, ellos escribieron 2 textos extraordinarios en Todo un país detrás. Yo soy un lector ávido de los dos, pero tengo predilección por El caudillo y el dictador de Ana y por El liberalismo conservador de Gerardo. Y yo uso el verbo marchar. Marcharon cuando me elogiaron un libro mío que se habla Julio y dije, si no lo junto ahora, ya después no aceptan. Claro. Así que aceptaron, hablé con Ana, claro, no hay que elogiar. Y me pareció, más allá de los chistes, me pareció que era muy importante juntarlos, porque la amistad, todo el mundo sabe que son amigos, todo el mundo los lee separadamente, pero la gente no había participado de esa complicidad que tienen. Y uno escribe para el lector, entonces la idea era que se sentaran en esa mesa y el lector fuera un invitado más y discutiera con nosotros y dijera, esto no está bien, no estoy de acuerdo con esto. No es para que la gente esté de acuerdo del libro, es para que se interese y diga, qué bien esto, qué cultura, Ana, qué fantástica esta acotación de Gerardo, es para eso. Entonces creo que tampoco están de acuerdo en ello, tampoco están de acuerdo entre ellos. No, es que estar de acuerdo no es lo más importante. Es por eso. No es lo más importante, lo más importante es plantear la discusión. En lo esencial, claro, pero... Los esenciales siempre están claro, ¿sí? Por ejemplo, ¿en qué parámetros están de acuerdo? En que somos demócratas, en que creemos en la república, en que creemos en la historia como una disciplina de permanente revisión, pero una disciplina que requiere honestidad intelectual y que brinda conocimiento verdadero en el sentido de yo creo que esto es
una verdad, pero es mi verdad. Nunca conocimiento verdadero global para todo el mundo y como verdad final. O sea, es conocimiento sujeto a revisión científica permanentemente. Ana, la historia... Y eso es mucho concordar ya. Eso que vos mencionabas recién, ¿no? La historia, uno a prima facie puede decir, bueno, son hechos objetivos, cosas que pasaron, ¿no? Nadie duda que tal día pasó tal cosa, etcétera, etcétera. Pero después no es tan así, ¿no? Digo, y cuando es tampoco es objetivo. Si yo te pido a vos que me hagas una crónica de esta entrevista cuando termine, exacto, seguro que vos vas a describir, para empezar, esta pared, porque es lo que más estás viendo, mi cara, la de Pablo, etcétera, etcétera. Yo te puedo decir cuánto me está perturbando la chimenea del edificio al lado, que vos no la estás mirando. Claro. ¿No? O qué me pasó cuando llegué por el pasillo. Cada uno va a tener un punto de vista distinto. Además, yo voy a llegar a la visión de la chimenea y capaz que me perturba, porque es algo que tiene que ver con mi pasado, del cual vos no sabés nada, no tenés por qué saber, no tenés por qué, eso no tiene por qué ser un dato relevante, y sin embargo para mí es relevante, porque uno no ve desde los ojos, uno ve desde el cerebro, uno ve con su memoria y con su historia a cuestas. Y eso nos pasa cuando narramos la historia. Entonces, claro, nunca es del todo objetivo, siempre es una reconstrucción. Y a esta edad provecta que yo ya tengo, te pasa muy seguido que cuando ves reconstrucciones del periodo del pasado en el que vos ya estabas, decís, ¿y cómo yo esto no lo vi? No estaba distraída, viví distraída, viví 68 años distraída. No, vos ves lo que ves. Y sos testigo de lo que sos testigo. Y lo demás, la historia es un relato que junta múltiples memorias y que trata de hacer una síntesis, trata de tejer, hacer un buen surcido con eso. Y llega a una versión que el historiador honestamente cree que es de completud, de una reconstrucción imposible, porque el pasado se te escapa como el agua entre los dedos siempre, ¿no? Cantidad de cosas que no quedan, que se van, que nadie las ve, que no se documentan, que se pierden, que se ocultan, que las deteriora el tiempo. Así que está bueno eso que dice Ana, de que en la base están de acuerdo en casi todo, la república, la democracia, la libertad, etcétera, etcétera. Pensando en todo lo demás, que es mucho, ¿hay o no hay grieta en Uruguay? Bueno, esa parece ser la pregunta de los últimos tiempos, ¿no? Sí. Es que la palabrita se instaló después que empezó a surgir en Argentina, ¿no? Claro. La grieta, la grieta, la grieta. No. Y acá hay quienes dicen que no y fundamentan por qué no. Y hay quienes dicen que sí y fundamentan por qué sí. Entonces uno va juntando, de la misma forma en que uno va viendo lo que ve y no lo otro, uno va juntando opiniones de gente que agrega, que suma. Y me parece que la de Ana Ribeiro puede sumar. Yo te diría, yo deseo que no haya, como casi todos, deseamos que no haya. Y eso ya influye en lo que yo pienso. Claro. Luego, como soy historiadora y he leído mucho tiempo hacia atrás y conozco cosas de cuando no estuve, pero las leí de buena fuente, o en documentos de época y demás, sé que hubo mucha más violencia y crispación, no solamente en el siglo XIX, que siempre tomamos como paradigma de todas las violencias, sino incluso en el pasado más reciente. Uno piensa en los parlamentos de la década del 60 y el 70, tú me dirás, bueno, claro, pero después vino una dictadura. Bueno, pero eso era una sociedad crispada. Claro. Nosotros no somos una sociedad crispada a ese nivel, rota a ese nivel. Claro. ¿No? Que hay más crispación de pronto que algún otro momento en el pasado más cercano. Bueno, quizás sí haya más crispación, entre otras cosas porque cuando salimos de la dictadura todos estuvimos bajo el llamado efecto túnel. Después que estás en un lugar oscuro, vas atravesando un túnel oscuro, cuando salís, aunque haya poca luz y sea un día nublado, te parece que te deslumbra. Bueno, nos deslumbraba la democracia, yo lo recuerdo, porque estaba ahí. Era deslumbrante volver a ver a los políticos en acción, volver a ver, tú que sos periodista, que lo has sido durante tanto tiempo y nos has acompañado a todos desde las pantallas y desde los micrófonos a todos, porque uno asocia su pasado ahí, tú sos una de esas figuras. Recordarás la sequedad con que los militares respondían a los periodistas cuando lo hacían. Lo padecí. Y aquella fascinación que nos producía, a mi modesta madre de familia y no otra cosa, una señora bajita y gordita, ay, mira qué educado, qué divino, era volver a ver en acción algo de diplomacia. Te estoy diciendo algo a propósito, bien
común, corriente, banal, nada erudito. Entonces, claro que eso nos deslumbró a todos, volver a reencontrarnos con un sistema que funcionara distinto. Nos vamos alejando del deslumbramiento progresivamente y bueno, en este momento sí hay crispación, pero yo no creo que haya grieta y sobre todas las cosas no quiero creer. Bien. Y Pablo, mezclo las dos y te confieso. Está perfecto, está perfecto. Pablo, vos que has estado con ellos, ¿cuántas horas más o menos compartiste? ¿Tenés idea? Y bueno, para el libro, sí, digo. Tendríamos que calcular, pero ¿Y por cuántos lo menos, litros de té? Bueno, eso, Y por lo que leí, refresco también. sí, Por lo que leí en el libro, hablaba de sobre refresco. Gerardo y yo. Vos y Gerardo, adictos refresco. mal. Bien. Ana solo al té. Bien. Ana solo al té y Bien. agua. Té y no me Pero- lo confesa. Exacto, exactamente. Pero diríamos, mira, 7 reuniones de por lo menos 1 hora 50 cada una y Ajá. hasta 2 horas 50 y pico. Y hasta 3. Es decir, casi 3. Entonces, muchas horas. Y con una densidad cada reunión en cuanto a los temas y al por ejemplo, yo siempre digo que tú tenés preguntas, ustedes, Fernando, Ujú. tú, Esteban, tienen preguntas ahora, pero si se abren otras ventanas, te metes en esas ventanas y capaz que las preguntas las Sí. tirás. Eso me pasó permanentemente. Este libro tiene muchas preguntas, pero es el libro mío con más repreguntas, ¿no? Ajá. Para mí es una especie de regreso a mis raíces culturales, porque yo siempre me formé en ese mundo, el mundo de la cultura, el periodismo cultural, pero también es una especie de exigencia en el oficio de entrevistador, de estar siempre abierto a la flexibilidad, ¿viste? A que te dicen algo que está buenísimo y no es que hago una repregunta y ya está. No, me meto ahí y abandono lo que tengo escrito. Y eso no es fácil, pero me ayudaron mucho Ana y Gerardo, te diría como por su experiencia docente. Entonces, como son docentes, ellos pueden explicar cosas sumamente complejas de una manera sencilla, no simplista, y establecer paralelismos válidos, ¿no? Si tú no sabes lo que es la mazorca, ni sabes muy bien quién es Rosa, pero después te lo relacionan con Perón o con algunos aspectos de la represión ilegal durante las dictaduras, ya prestás más atención y después te metes en Rosas con otro entusiasmo. Entonces era fácil en ese sentido. Cuando edité, como decías vos antes, era un huevo, no terminaba más. Estuve horas, pero no es una queja, es una constatación y para mí fue una alegría todo, incluso la parte en que estaba casi loco en los últimos meses, porque te lleva, vos sabes bien, Sí. a la obsesión terminar un libro. Sí, claro. Estaba satisfecho, pero eso sí, Ana y Gerardo vieron todo el resultado cuando estuvo terminado, no antes. Y eso también fue importante, igual que Nelson Castro, autor del prólogo, que lo hizo después de haber leído el libro íntegramente. Pablo, si yo te pido que te disocies, vos participaste en todas esas reuniones, ¿no? Y eras parte de esos diálogos y preguntabas, etcétera, etcétera, y te habrás enterado de 500 millones de cosas que vos quizás no sabías. Si vos te disociás ahora y lo ves de otro lado, ¿en qué sentís vos que estaban más de acuerdo y en qué no? Bueno, muy buena pregunta. En general, para contestar este tipo de preguntas, que realmente son muy buenas, necesito un año después de publicado el libro, porque si estás muy metido, muy metido, ¿en qué estaban más de acuerdo y en qué no? Yo te diría, habiendo hecho esa aclaración, estaban muy de acuerdo, repito, no son moralistas en el sentido de pararse arriba, viste, de un pedestal y empezar a dar cátedra, no. Pero sí son personas con calidad moral. Entonces para ellos la no violencia, la democracia republicana, la democracia liberal son puntos no negociables. Entonces no hay ideología ahí. No existe, nunca Ana Ribeiro, nunca Ana Ribeiro va a elogiar a Pinochet, ni Gerardo Caetano va a decir que Cuba no es una dictadura. Porque son historiadores, son rigurosos, pero sobre todo tienen calidad moral. La misma que tenía, por ejemplo, Camus y que no tuvo Sartre, de eso hablamos. Así que están de acuerdo en eso y si te tengo que decir un tema, en poner en valor la figura de Wilson. ¿En qué están más en desacuerdo? Seguramente en la evaluación que hacen de este gobierno. Ese, sin dudas, disociándome con cierta esquizofrenia forzada, que no es tal, porque no me puedo disociar del todo, te diría que ese es el punto.
en el que están en mayor desacuerdo y en el que, como dijo Ana hace poco, yo ahora me gustaría que Ana dijera algo sobre eso, pero ella, tú me corregís, dijiste como que a veces hay que hablar y acotar, y a veces hay silencios con los que uno habla. Es mentira que callar es conceder siempre, ¿no? Como decía Gonzalo Aguirre, callar a veces es callar. Y bueno, sí, hay algunos silencios sonoros porque yo sé cómo piensa mi amigo, pero ¿qué le voy a decir? No estoy de acuerdo en eso, ¿qué voy a hacer? Pero en el libro se ve plasmado. Sí, permanentemente, y sobre todo en la segunda parte. Y ahí está la riqueza, porque Gerardo, en la presentación que fue hace pocos días en el Museo Nacional de Artes Visuales, decía, los puentes se establecen desde las diferencias, y ese punto es importante. Este libro no es un gesto, porque un gesto es decir, qué bueno, qué país bárbaro que tenemos, qué fantástico, somos muy republicanos, pongamos el libro en nuestra biblioteca. No, es un libro potente, con muchas discusiones. Removedor. Y pienso que sí, y gracias a ellos, porque el final, y esto es mérito absoluto de ellos, no es de los ciudadanos ni de los historiadores, como dijimos antes respecto de la primera y de la segunda parte, es de las personas, de Ana, una persona que se conmueve tanto con la naturaleza, una madre que en cierta época trabajaba lo imposible porque se mataba por sus hijos, una persona entrañable. Y también es de Gerardo, una persona mucho más pudorosa y reservada, que habla de lo que implicó para él perder a su hermano, de su relación con sus padres, de cómo es él como docente y como padre de familia, de cómo piensa que los hijos lo evalúan, de qué significa, así como para Ana la palabra naturaleza es tan, diríamos, esencial, para él la palabra fútbol tiene que ver con su identidad. ¿Te das cuenta? El fútbol es un fenómeno en Uruguay cultural y sociológico. Lo hablamos con Fernando fuera del aire antes de entrar, ¿no? A mí me apasiona el fútbol, pero no tanto como deporte, sino como fenómeno. O sea, yo como deporte prefiero el básquetbol, pero él habla mucho de eso, de la identidad. Porque en un momento dice, ¿por qué decís exfutbolista? ¿Te acordás, Ana? Sí, sí. Y bueno, yo soy futbolista siempre. Yo soy futbolista, siempre sigo siendo futbolista. ¿Cómo? Y ahí se extiende, ¿no? Hace poco estuvo Gerardo en un homenaje al profesor de León en Defensor Sporting, y me parece que esas cosas tan íntimas, sobre todo las que mencionaba recién, ahí está, Fernando, lo removedor, por lo que vos preguntabas recién. Uno va construyendo, más allá de que no se conozcan demasiado, que no tengan demasiada familiaridad, uno va construyendo una imagen de una persona a lo largo del tiempo. Yo ni a ella ni a Gerardo los conozco de ir a cenar, pero tengo una idea de lo que representan cada uno. ¿Te sorprendieron en algún tema los dos? Respecto de su personalidad, decís vos. Me sorprendió Gerardo, porque con Ana hablo prácticamente todos los días, y es una amiga entrañable. Y entonces sería raro que algo me sorprendiera. Con Gerardo tenemos una relación muy fraterna, que también tiene un elemento intelectual, así como tiene la de Ana y yo, pero es distinta, ¿viste? No hablamos todos los días, no lo conozco tanto como persona, o no lo conocía tanto como persona. Y me sorprendió esa sensibilidad y una especie de nobleza pudorosa. Yo creo que Gerardo da lo mejor de él cuando es sensible, cuando habla de Barrán, que es una manera indirecta de hablar de él, porque está hablando de su maestro. De repente nosotros vemos más a la doctora Ribeiro en esa faceta sensible y cálida, y a mí me gustó mucho que hablara así. En un momento me dijo, me hiciste hablar de más, y le dije, no, al revés. Y eso me sorprendió mucho. En el último capítulo, creo que nos emocionamos los tres, fue muy lindo y me sorprendió. Ana, ¿cómo manejás el tema, la historia, la docencia, etcétera, con este nuevo rol que te tocó ocupar, siendo la número 2 del Ministerio de Educación y Cultura? No lo manejo. O sea, cuando yo acepté este cargo sabía que era, en el mejor de los casos, por 5 años, y que era incompatible con la docencia y era incompatible con escribir, porque o lo hacía bien o no lo hacía, y para hacerlo bien es dedicación total. Y por lo tanto renuncié absolutamente a todo, no solamente a las clases, yo qué sé, renuncié a la ANI
para que tengas una idea, que es una cosa que a un investigador le interesa mucho, porque dije, bueno, ¿qué hago? ¿Qué les digo? Me pagan por investigar, y dentro de 2 años, cuando tenga que hacer el balance, le voy a decir, ¿saben que no pude? Claro. Porque soy su secretaria, entonces mejor se los digo ahora. Así que hice una carta, la mandé y renuncié. Entonces, no lo manejo, solo manejo la enorme nostalgia que me genera ese mundo tan conocido, el mundo académico, y veo, ahora que ha pasado más tiempo, que me las he ingeniado para acercarme o para sustituirlo, y que casi todo lo que hago tiene que ver con aquello. Entonces he trabajado mucho los temas de los archivos, he trabajado muy cerca de los museos, y bueno, y ahí apareció Pablo Cohen y me robó una cosa que nunca pensé que se terminara convirtiendo en un libro, porque dije, de aquí hasta dentro de 5 años no va a haber libros en mi vida, y bueno, acá estoy en medio de uno que no es mío, pero algo tiene que ver conmigo. Cuando tengas que contar en X tiempo lo que pasaron en estos 5 años de este gobierno, del cual sos parte importante, integrás el gabinete, ¿vas a poder contarlo cómo? Porque sos parte de... Bueno, yo creo que esperan que yo no cuente, porque si yo cuento como historiadora se metería todo el mundo en un problema, andaría detrás de los documentos desde el lado de adentro. Esperan que lo cuente como hacemos los historiadores, que llegamos a la documentación que media, y no como testigo. Tú puedes contar como testigo, y testigo cercano, hay graduación para contar, vi desde la vereda de frente cómo pasaba fulano de tal, a decir, estuve en una reunión a puertas cerradas, hay diferencias. Entonces, creo que esperan que no hable desde las reuniones a puertas cerradas, que tampoco yo he tenido tantas. Esperan que yo haga mi trabajo habitual de historiador. No sé si podré hacerlo, a mí no me gusta ni siquiera acercarme al pasado más reciente. Me cuesta escribir de los periodos en los que fui agonista, porque uno es agonista, protagonista o relator de, y tiene que saber diferenciar las 3 cosas. Entonces, no creo que lo cuente. Quizás lo que sí espero poder hacer es desgranar en lo que escriba, así sea sobre mi siglo, el XIX, una mejor experiencia o un ojo más afinado para hablar de lo complejo que son los mecanismos de poder. Pues es que yo te iba a preguntar exactamente eso, ¿no? Lo puede ver. Porque nunca habías estado tan cerca en el gobierno. No. Pero sí has hablado mucho de gobiernos, ¿no? Exacto, y uno aprende mucho cuando hace una experiencia como esta, ¿no? Aprende el valor de personajes que logran pasar inadvertidos. Por ejemplo, ¿qué te sorprendió de esto? Y yo qué sé, por ejemplo, personas cercanas a la figura del presidente que de pronto salen cuando se convierte en una noticia tipo Astesiano, la FLUF, y una mala noticia en este caso. Pero ¿cuántas personas hay que son buena noticia? Mariana, esta joven de 30 años, que hoy fue designada prosecretaria. Maravillosa, yo la conozco personalmente, fue compañera de clase de mi hija, ¿no? Una alegría enorme, tiene un talento, ha visto por dentro, ha tenido una experiencia fantástica, lo va a hacer muy bien, es un orgullo para las mujeres que tanto se quejan, nos quejamos del Vamos a contar a la gente que no sabe, ¿no? Cristal. Mariana Cabrera, que fue designada hoy prosecretaria de la presidencia en lugar de Rodrigo Ferrés, y que fue secretaria de Luis Lacalle Pou desde hace muchísimos años, en la secretaría de él en el Parlamento. Bueno, hoy Mariana sale, para dar un mejor ejemplo, que tiene Mariana, 30 años. 30 años. Hoy Mariana, su nombre pasa a salir a la palestra. Si no hubiera mediado esto, tú no sabrías quién es Mariana. Es un nombre que se pierde, pequeño, la secretaria de... Sin embargo, todo el mundo en el gobierno tiene su teléfono, porque saben que cuando precisan algunas cosas, ella es el filtro inmediato. Tiene poder una persona así, está en las antesalas del poder. El poder es relacional. El poder es donde estás ubicado, en qué momento y en qué tiempo, y no exactamente un entorchado, un título, un cargo, una cosa rimbombante. Entonces se aprende mucho de eso, de ver eso por dentro, ver esa maquinaria sutil y muchas veces invisible, y no digo aquí maquinaria de manera despectiva, digo engranajes, formas de funcionamiento. Así que espero solo poder volcar eso, mi experiencia respecto a esa manera de funcionamiento del poder, y poder hacerlo de manera más afinada y equilibrada, y no hacerlo como un agonista que escribe sus
insignificantes memorias. No creo que eso sea para mí. Complementando la pregunta de Esteban, ¿cómo fue la experiencia desde el punto de vista personal, familiar? Compleja, muy compleja, porque era un mundo, sigue siendo un mundo distinto al que yo manejaba. Es la primera vez que yo tengo un cargo público, nunca antes lo tuve, y no tenía experiencia en ese sentido. Lidiar con el Estado, lidiar con las múltiples personalidades que anidan en los cargos del Estado, saber el peso que las personalidades tienen en cargos predeterminados con sus funciones preestablecidas. Y sin embargo el factor personal es altamente determinante. Entenderlo a carta cabal, ver la gama infinita de personalidades que hacen a las gestiones, todo eso es mucha que cuando lo aprenden se complejidad. tienen que ir. Exacto. En algunos casos, en otros repiten, pero en la mayoría se van. La mayoría se van. Y eso te genera una frustración de decir, caramba, qué lástima, todo este aprendizaje y hay que hacerlo de vuelta. Pero a su vez, en ese hay que hacerlo de vuelta, hay cierta sabiduría, ¿sabes? Sí, sí. Porque, bueno, el que viene con unas ganas, no lo ganó el desánimo, no tuvo factores de desgaste, no tuvo oportunidad de enviciarse con ningún mal hábito que le haya dado rédito, que le haya funcionado igual. Entonces, si es la renovación acá, está bien, se paga la cuota de qué pena, todo aquel aprendizaje se perdió, pero se aprenderán otras cosas. Aprendés mucho. Luego, es complicado en el aspecto familiar, porque tenés que dedicarle mucho tiempo, te convertís en un obseso del teléfono, te terminan diciendo, llegaste cuando vas a soltar el teléfono, te llegás pero no estás, te obseden las cosas, inevitablemente traes tu bueno o mal humor, tu tristeza, tus problemas a tu casa. Yo siempre los traje porque siempre acarrié con todos mis alumnos en desgracia y procuré, pero era otra cosa, era terminar el fin de año con una camada de chiquilines en el living de casa festejando el año, y era distinto. Yo bromeo con mis amigos, él lo sabe, vivía rodeada de jóvenes y ahora vivo rodeada de funcionarios de mayor edad, mucha problemática y mucha histeria. Hay un ministerio de los más grandes, ¿no? Es un ministerio no solamente grande, sino diverso, pero en su diversidad, porque en ese ministerio se atiende, por supuesto, todas las áreas educativas que comportan jóvenes en edad de aprendizaje, todas las áreas de cultura que comportan gente de todas las edades en tren de ser creativos, sino todo lo que se te ocurra, las sociedades civiles, los caballos, la cosa más diversa, van todas ahí adentro. Fútbol, entonces, es un desafío, y como desafío es un privilegio, ¿no? Un privilegio todo, que yo agradezco. Todo? No, nada, no. Aprendí una. Te dará hasta el 2025. Hasta el año que viene, sí. Aprendí muchas cosas. Aprendí mucho a propósito de quiénes son los empleados públicos, porque siempre están denostados. Sí, bueno, es igual que el otro caso, hay de los buenos y de los malos. Claro. Por supuesto, siempre el cliché de que el viernes a las 3 de la tarde no queda nadie, no hacen nada, sacan mucha licencia médica, y sin embargo te encontrás con gente que sin la cual el Estado no funcionaría. ¿Te quedaría 5 años más? No. avisale a ya saben, a Delgado que si llega a ganar la coalición ella no corre. Saben, preciso volver a escribir, ya es como una especie de síndrome, preciso imperiosamente volver a escribir, pero solo por eso, ese no mío no es un desprecio de la experiencia, se entienda por lo contrario, ¿no? Pero termino esto que quería decir porque es importante. Ninguno de nosotros podría cumplir su función si no estuvieran los funcionarios, que son de verdad lo que saben cómo se hace y qué se hace. Entonces, y que lo hacen además, y que lo hacen y lo hacen muy bien. Claro que está el que saca mucha licencia médica, está el que fuma mucho en la vereda, más fuma que trabaja. Los tengo identificados. Eso en la empresa privada también pasa, Claro. Entonces paso y lo saludo. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Y una señora que fuma mucho. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Pasa más tiempo afuera que en la oficina, pero están los que pasan en la oficina el tiempo que tengan que pasar, o se llevan la oficina a casa y tienen la memoria institucional de cómo se hacen las cosas. Esos son los que salvan el aparato del Estado, que es pesado, envejecido, es un elefante con artrosis, es un elefante con artrosis, pero que tiene un sentido y una razón de ser, y que hay que venerar su antigüedad.
porque en esa antigüedad hay una sucesión de capas políticas, de voluntades políticas, y todas fueron en el sentido de afianzamiento democrático. Yo no reniego tanto de eso, trato de comprenderlo. Pablo, para terminar, este año 2 libros metiste, ¿no? ¿Metiste el de Mevir? No, sí, el de Mevir. El de Mevir fue un libro muy lindo para mí. Todos los libros, bueno, por eso, porque todos los libros tienen capítulos clave. Te das cuenta después de escribirlos, ese es el problema. Y la que me ayudó ahí como historiadora es la doctora Ribeiro, como entrevistada de Mevir, una historia hablada. Y fue muy lindo entrevistar a todos los presidentes del regreso de la instauración democrática y que en la presentación estuvieran todos. Me parece que fue otro gesto muy lindo y disfruté mucho el libro. Pero en particular, como en el medio estuvo Mevir y estaba con El hambre y la gloria también, lo disfruté mucho. Para mí es muy importante. Es un huevo para un escritor decir esto, quiero más quiero más el otro. Para mí no son hijos los libros, como se dice habitualmente. Yo tengo 2 hijos que son Valentín y Alfonso, pero son criaturas a las que querés muchísimo. Y bueno, yo tengo debilidad por un par de libros, 2 o 3 que escribí, y uno de ellos es Diálogos en Espejo, y siempre voy a estar agradecido tanto a Ana como a Gerardo por la nobleza, la generosidad y la apertura que mostraron en este proceso, y porque verdaderamente eso enriquece al lector. ¿Escritor tiempo completo? Y sí, escritor y periodista a tiempo completo. Cuando en el avión te dicen profesión, ¿qué pones? Pongo escritor o periodista, que cada vez me cuesta más digamos, separarlas, pero ¿sabés qué hago mucho cuando no escribo? Sobre todo leo. Yo disfruto mucho más leer que escribir, que es casi un lugar común contestar eso, pero es verdad. Pero nos hace falta a todos leer mucho más. Leer es lo más lindo que hay, ¿viste? Sí. Y para escribir tenemos que saber leer. Es que es mucho más placentero. Le voy a hacer una pregunta a ella que no sé si la sabe responder. Y terminamos con esto, ¿puedo? Sí, señor. Ribeiro es un apellido portugués. Así es. Está. Contento, Fernando. Mi família, eu gosto demais de falar português ainda. Eu tenho sotaque ruim, mas eu gosto. Ela fala bem demais. Falo bem. Minha família era da fronteira, Rivera. Ajá. Mas venían vamos a hablar en español porque no van a protestar. Si no, Pablo y yo quedamos por fuera. Venían, yo te hablo como carioca, como portugués, ¿sí? Claro. Portuñol mando yo. Es de origen portugués, pero son esos portugueses que vinieron de Azores. Ajá. Y terminaron en Río Grande, y de Río Grande es mi familia. De allí los antepasados. Sí, Ribeiro es sin duda. Sin duda. La porque gente los otros son Rivero. Claro. No, o están los ribeiros de Galicia, que muchas veces me hablan de los vinos ribeiros. Ajá. No, voy a decir que son con B corta, ¿no? Son con B larga también. B larga también. B larga también. De hecho, el vino de color violeta que se sirven en taza blanca y la taza queda toda teñida. De hecho, el vino gallego de Galicia es albariño con B larga. Albariño con B larga. Y en Portugal, del otro lado del río, es albariño con B corta. Sí, tal cual. Bueno, gracias a los dos. Fue un placer. Muy disfrutable charla. Sí, gracias, de verdad, pero el mérito es de ustedes. Pablo Cohen, Ana Ribeiro, gracias por acompañarnos. Un placer. Señores, nos vamos a la pausa y a la vuelta venimos Tenemos de fútbol lleno y espectáculo, con... espectáculo y fútbol. Sí, señor. Comunicate con Dato y Relato por WhatsApp al 092 000 970.